Estoy un poco resfriado. Amigos, reaccionemos a por qué los humanos evitan la guerra, parte 23. Ya es el cuarto vídeo, tienen las demás partes, las anteriores partes en 3 vídeos diferentes que están en el canal por qué los humanos evitan la guerra. Ahora vamos a tratar de ver unos 5 o 10 capítulos y vemos qué tal, ¿vale? Parte 23. Porque los humanos evitan la guerra. Las órdenes de la comandante Rykov habían sido no enfrentar a los soldados Shanik, a menos que dispararan primero, pero esperaba que abrieran fuego tan pronto como saliéramos de la nave insignia. En cambio, estaban moviéndose por la amplia terminal, con las armas apuntando al suelo de baldosas en lugar de a nosotros. Un individuo en particular captó mi atención de inmediato. Sus llamativas plumas azul oscuro y su pronunciado pico sugerían que era de linaje noble. A diferencia de los demás, llevaba su uniforme de gala en lugar de un equipo de combate. Me parecía haberlo visto en los medios, aunque no podía ubicarlo con certeza. ¿Era algún político o general? Si lo era, ¿qué estaba haciendo fuera en el campo de batalla? La comandante humana siguió mi mirada y el reconocimiento pasó por sus ojos cuando vio al noble Shanik. Quédense tranquilos, embajador Kasil. ¿Qué es esto? Los soldados terranos que nos flanqueaban retrocedieron con las nuevas órdenes, relajando su postura. Miré con incredulidad al embajador Kasil. Los embajadores planetarios solo estaban presentes en eventos de gran importancia y, para la mayoría de las especies de la Federación, eran considerados los dignatarios de más alto rango en su gobierno. Un embajador, acompañando a un grupo de seguridad en un enfrentamiento hostil, eso era simplemente inaudito. Kasil rió, un sonido de bajo rugido. Quieren llegar a la embajada terrana, ¿sí? Creo que mi equipo de seguridad personal será una escolta suficiente. ¿No están aquí para detenernos? Rykov preguntó levantando una ceja escéptica. Por supuesto que no. La Tierra es nuestro mayor acreedor extranjero y también un importante socio comercial. Arruinaría nuestra economía durante décadas ir a la guerra con ustedes. La humana negó con la cabeza, una sonrisa burlona en su rostro. Permíteme entender esto correctamente. Nos estás ayudando, no porque seamos aliados o porque el comportamiento de la Federación sea injusto, sino por dinero. Exactamente. Ahora entiendo por qué nuestros gobiernos se llevan tan bien. Te das cuenta de que la Federación podría ir a la guerra contigo por ayudarnos, ¿verdad? ¿Guerra? ¿Con qué ejército? Si nos vamos, las otras especies militares nos seguirán. Kasil extendió un talón hacia mí. Parece que ya han conquistado a los Hatari de todos modos. Han convertido al general de mayor rango de la Federación en su recadero. Mi sangre ardía ante el insulto y levanté mi rifle de plasma hacia la cabeza del embajador. Recadero. Te desafío a que lo vuelvas a decir. La comandante Rykov se acercó y me arrebató el arma de las manos. General, te agradecería que no dispararas a nuestro único aliado en el Senado. Apreté los dientes, sintiendo las venas hincharse en mi cuello. ¿Realmente estaba tomando su lado? Agredir al embajador Shanik no sería el movimiento más inteligente, especialmente mientras estaba rodeado por sus soldados. Pero su actitud arrogante era insoportable. Sí, deberías escuchar a la humana, dijo Kasil con una mirada triunfante en sus ojos. Rykov agitó un dedo al embajador. No te pongas tan engreído. Tú también has cruzado la línea tratando de molestar a un Hatari. Tanto el general como yo tenemos cuentas pendientes con ciertas personas. Él no es mi subordinado. Relájate, solo estaba divirtiéndome un poco. Los Hatari están demasiado tensos. ¿Quién es esa cierta persona? Bueno, nuestros asuntos con ella son no oficiales, si entiendes a lo que me refiero. Rykov pasó la mano por el cañón de mi rifle confiscado, con una mirada sombría en su rostro. Queremos localizar a la oradora Ula.
¿Es a Dusei? No estaba muy familiarizado con la blasfemia Shanik, pero creo que Dusei se traduce vagamente como cerebro intestino. No debería ser difícil encontrarla. Ula está en el Pleno del Senado en este momento, presentando una moción para la eliminación de la Unión Terrana de la Federación. El Senado está en sesión ahora, y tú no estás allí, murmuré. Tenía cosas mejores que hacer. Casil me miró por un momento. Luego volvió a dirigir su mirada a la comandante. Francamente, no sé por qué asistió la embajadora Johnson. Supongo que le gusta escuchar a idiotas grandilocuentes. Probablemente le recuerda su hogar. Pero en serio, ¿crees que la moción se aprobará? ¿Ula tiene los votos? El embajador vaciló. No lo sé. Hay muchos representantes indecisos, pero tu ataque a la capital inclina la balanza a favor de la oradora. ¿Nuestro ataque? La Federación disparó los primeros tiros. No importa. Así no lo contará Ula. Casil miró su holopad, evitando la mirada del humano. Basta de charla. Deberíamos empezar a dirigirnos hacia la embajada. Rykov asintió y me devolvió mi arma. Nuestro grupo siguió al detalle de seguridad Shanik mientras salíamos del puerto espacial a paso ligero. Algunos humanos se quedaron en la nave insignia para protegerla y, si fuera necesario, despegar para evitar su captura, pero la mayoría de la tripulación había desembarcado para esta misión. Supuse que para la mayoría de los humanos esta sería la primera vez que verían la capital en persona. Incluso después de cientos de visitas, todavía encontraba la ciudad-estado un espectáculo asombroso. Muy buena, parte 24. Porque los humanos evitan la guerra. En el resplandor esmeralda del sol poniente, la arquitectura de la capital adquiría una calidad etérea. En el horizonte se encontraba el salón de gobierno, una intrincada esfera azul que albergaba el Senado y el centro de comando militar. El resto de los edificios rodeaban el salón. A todas las especies de la Federación se les asignaba un tramo de tierra, con el territorio de los miembros fundadores en el anillo interior. Las embajadas a menudo se encontraban entre tiendas y lugares culturales, dando a cada región de la ciudad un estilo distintivo. La esquina de los Terranos era famosa por sus vendedores ambulantes y su vida nocturna, pero hoy los puestos del mercado estaban abandonados. Una multitud de manifestantes no humanos, que sumaban miles, llenaba la calle. La multitud parecía agitada. Barricadas alineaban la avenida para frenar su avance hacia la embajada. Un grupo de policías humanos acampaba detrás de las barreras, rechazando a cualquier manifestante que intentara cruzar el umbral. Digo, policías entre comillas, porque estaban vestidos de pies a cabeza con equipo de combate negro, un atuendo idéntico al de un soldado terrano. El único camino hacia la embajada era a través de la multitud, y algunos de los manifestantes ya habían notado nuestra presencia. Un grupo de ellos se separó y se dirigió hacia nosotros, blandiendo armas contundentes y proyectiles improvisados. Era evidente que necesitábamos apartar a los manifestantes de nuestro camino o nos abrumarían con su mero número. La misma idea debió haber cruzado la mente del embajador Casil, porque con un silbido señaló a sus hombres que adoptaran una posición de disparo. Los soldados Shanik encontraron un objetivo, las garras flotando sobre el gatillo. ¡Alto! ¿Qué les pasa a ustedes? Le ofrecí una sonrisa comprensiva. No hay otra manera. El embajador Casil asintió, pareciendo desconcertado por el estallido de la humana. La comandante Rykov retiró sin decir palabra el silenciador de su rifle, sin prestar atención a los civiles que se acercaban. Apuntó el cañón al cielo y disparó 3 veces en rápida sucesión. Me estremecí ante los inconfundibles y ensordecedores estallidos. Los manifestantes que descendían sobre nuestra posición retrocedieron y oí gritos en la multitud. ¡Los humanos nos están disparando! En cuestión de segundos, los manifestantes se dispersaron, corriendo por sus vidas. Se dispersaron en callejones y locales, despejando el camino para nuestra unidad.
Ha estado muy corta esta parte 23, ¿no? No, parte 24. Vale, parte 25. Porque los humanos evitan la guerra. La comandante Rykov suspiró, bajando su arma. Siempre hay otra manera. Un nudo de vergüenza se instaló en mi estómago. Si no fuera por la comandante, habría permanecido allí y habría observado una masacre de civiles innecesaria. La oradora Ula realmente no podía haber estado más equivocada acerca de su especie. Eso estaba claro. Los humanos no tenían deseos de muerte y su primer pensamiento siempre iba encaminado a limitar las bajas. Cualquier derramamiento de sangre que llenara su historia había cambiado. Uno de los oficiales de policía se desvinculó de su formación avanzando por la calle. Se abrió camino entre los soldados Shanik, señalando con un dedo acusador a Rykov. ¿Por qué estás aquí? Le dije al comando terrano que no te dejara venir. La comandante dio un respingo, mirando con la boca abierta al desconocido. Pavel, pensé que estabas como rehén. La agencia tiene formas de entrar y salir de la embajada. Pavel se quitó el casco, revelando un rostro que se parecía a una versión más joven de Rykov. Realmente no es bueno que alguno de nosotros sea capturado. Iguales. ¿Qué es la agencia? ¿Este es tu hermano? La comandante Rykov hizo un gesto con la mano en un ademán de despedida. El Departamento de Estado. Te lo dije. Y sí, este es mi hermano. Pavel, esto es... Sé quién es, General Kilon. Un honor. Y a menos que esté alucinando, el embajador Shanik también está en su pequeño grupo. Estamos a su servicio. En nombre de mi gobierno, nos disculpamos por las recientes acciones de la Federación. No es necesario. Ya que están aquí, podrían ayudarnos. Tengo un plan para sacar a algunos rehenes por un túnel de mantenimiento, pero necesita una distracción. No pude evitar sentir que Pavel era algo más que un simple empleado del Departamento de Estado, aunque decidí no expresar mis dudas. ¿Qué diplomático común se vestiría con una fuerza policial militarizada o estaría ideando planes tácticos para rescatar rehenes? Fue un alivio que el hermano de la comandante estuviera a salvo, pero algo me decía que necesitaba vigilarlo muy de cerca. Forcé una sonrisa tratando de actuar con normalidad. ¿Podemos hacer eso? Solo haznoslo saber qué tienes en mente. Te vienen cositas. Algo está tramando el hermano de Rykov. ¿Quién será en la vida real? ¿En quién se habrán basado? ¿Por qué los humanos evitan la guerra? Parte 26. Porque los humanos evitan la guerra. Repasé mis tarjetas una vez más antes de acercarme al atril. Había una extraña sensación de emoción revoloteando en mi corazón. Con la nave insignia terrana disparando sobre nuestra capital sagrada, la evidencia de la traición humana era ahora evidente. La parte más preocupante era lo fácilmente que nuestro sistema de defensa de billones de créditos había sido aniquilado. Si esa nave estaba aquí para conquistarnos, por supuesto, habría poco que las fuerzas de la Federación pudieran hacer para detenerlos. Pero dado como a la humanidad le gustaba presentarse como una raza dócil y pacífica en el escenario galáctico, parecía más probable que intentaran salvar la imagen de su ataque. Necesitábamos poner fin a nuestra asociación con la Unión Terrana, mientras todavía teníamos esa opción. Senadores, amigos... A ver, si se supone que su fuerza militar más importante es la fuerza terrana, ¿por qué se empeña en desvincularse de la fuerza terrana? Vengo hoy ante ustedes con noticias graves. Hice una pausa, mi mirada barriendo la abarrotada sala de conferencias. Parecía que todos los representantes estaban presentes, excepto el asiento vacío, reservado para el embajador Shanik. Nuestras defensas capitales fueron salvajemente bombardeadas por una nave terrana invasora, que está desplegando tropas terrestres en este momento. Para cualquiera que haya creído que una asociación a largo plazo con la humanidad era posible, ahora pueden ver que sus intenciones no son nada benevolentes. El embajador Hatari, Palum, se puso de pie, luciendo molesto. Si provocas a un Garat, eventualmente morderá. ¿Destruirías la Federación? ¿Nos lanzarías a una guerra para demostrar un punto? Señora oradora, recuerda que tú misma te trajiste esto. Dejé que fuera una especie militar la que saltara en defensa de la humanidad.
Sus cerebros estaban cableados para la agresión, así que no es de extrañar que se entendieran entre sí. La analogía de Palum no encajaba, a menos que su implicación fuera que los humanos no eran conscientes. Los Garads eran una especie de predadora no consciente, nativa del mundo natal Hatari, que había sido domesticada para pastorear ganado. Si no supiera mejor, diría que eso suena como una amenaza. Esto no se trata de demostrar un punto. Esto se trata de una especie sedienta de sangre que tiene armas que representan una amenaza existencial para nuestra sociedad. Si plantear preocupaciones legítimas sobre la humanidad y tratar de distanciarnos de ellos es un crimen, entonces soy culpable. La Federación nunca se unirá a un planeta de asesinos y mentirosos, no bajo mi supervisión. Muchos de los representantes estaban mostrando acuerdo con su lenguaje corporal mientras hablaba. El embajador Hatari parecía luchar por una respuesta antes de regresar a su asiento, con los hombros caídos en derrota. Si bien la protesta inmediata de Palum no fue una sorpresa, lo impactante fue que la embajadora humana no dijo una palabra. Una rápida mirada en su dirección la encontró inclinada hacia adelante en su silla, observándome con ojos inquebrantables. Un escalofrío involuntario me recorrió la espalda y tomé una respiración profunda para calmarme. Si creen que, una especie que ahora sabemos que tiene una historia de genocidio sistémico, guerras sangrientas y regímenes tiránicos, puede cambiar, entonces votarán para que permanezcan en la Federación. Todo lo que quería era que vieran que, a pesar de todas sus mentiras y grandes discursos, no han cambiado. Siempre fue cuestión de tiempo antes de que volvieran sus ojos hacia nosotros. Me sorprendió bastante cuando la embajadora Johnson se puso de pie, aplaudiendo lentamente. Su aplauso parecía sarcástico en la naturaleza, especialmente con la sonrisa burlona en su rostro. Suspiré, golpeando una pezuña con molestia. Embajadora Johnson, ¿tiene algo que decir? Es su derecho a responder, al menos mientras la Tierra sea un planeta miembro. Tengo mucho que decir, pero la pregunta es si alguno de ustedes escuchará. En primer lugar, el lanzamiento de misiles contra su estación de defensa fue no autorizado. ¿Estás diciendo que tu nave se volvió salvaje? Eso no es exactamente tranquilizador. ¿Qué sucede cuando otro de sus equipos decide volverse salvaje? La humana me miró con enojo. Tú provocaste directamente un asalto civil en nuestra embajada. ¿Y sin embargo lanzas acusaciones? El gobierno terrano condena las acciones de la comandante Rykov, pero es un claro caso de autodefensa. Muestre los registros de la computadora de la estación, señora oradora. No lo hará, porque muestran que ustedes dispararon primero contra la nave. Una serie de murmullos ansiosos se extendieron por la sala, y pude notar que las palabras de la embajadora Johnson habían sembrado dudas en las mentes de algunos asistentes. Consideré desafiar la noción de que nuestra estación había disparado primero, pero sospechaba que ella no haría esa afirmación sin evidencia. Si los humanos persuadían a los representantes de que fue un caso de autodefensa, había una posibilidad de que pudiera influir lo suficiente en los votos a su favor. Los civiles actuaron por su propia voluntad. Yo simplemente... ¿Tú qué? ¿Dijiste abiertamente que los humanos no eran bienvenidos aquí? ¿Condonaste una revuelta racial? Ah, y mira, no estás en desacuerdo de que nuestra nave fue atacada. Concedo que el láser orbital lanzó una salva contra su nave, pero estaban invadiendo nuestro espacio y se negaban a retirarse. ¿Comprendes que el general de mayor rango en la Federación estaba entre los pasajeros? Y que esa nave tenía la tarea de transportarlo a la embajada, ¿verdad? Atacaron una misión diplomática de rescate. ¿Realmente somos nosotros los violentos? Podía sentir que el equilibrio de la cámara estaba cambiando y maldije entre dientes. Los diplomáticos humanos eran conocidos por tener una habilidad especial para las palabras y se destacaban en acorralar a sus oponentes. Era una lucha mantener la compostura frente a retórica tan acusatoria, pero sabía que si perdía la calma, sería igual a la derrota. Sí, ustedes son los violentos. ¿Quieres comentar sobre su historia? Sus llamadas guerras mundiales y los brutales casos de limpieza étnica. Ya, esta se está metiendo en temas personales con la raza humana. He investigado desde que lanzaron esa bomba de nanobots.
Muy interesante. Parte 27. Porque los humanos evitan la guerra. La embajadora Johnson apartó la mirada. Un ceño fruncido de preocupación cruzó sus labios. Lamentamos profundamente esos años. La humanidad tuvo que aprender de la manera difícil, que la violencia no es la respuesta, y casi nos destruimos en el proceso. Durante todo el tiempo que nos has conocido, no hemos sido esa especie. Les insto a recordar todo lo bueno que hemos hecho en nuestra historia con la Federación, no solo lo malo de nuestros años primitivos. ¿Quién acepta la mayoría de los refugiados de cualquier planeta cada año? ¿Quién envía médicos para ayudar a ambos lados de un conflicto? ¿Quién patrocina proyectos de ley sobre los derechos de los seres sintientes y escribió las leyes galácticas sobre crímenes de guerra? No sé qué más podemos hacer para demostrar que somos pacíficos. Podrían dejar de construir bombas de nanobots, por ejemplo. Solo las usamos para proteger a nuestros amigos. Así es, incluso después de todo este sinsentido, todavía los vemos como amigos. Se acabó el tiempo para tus juegos, señora oradora. Tenemos problemas más grandes entre manos, luchando contra una IA homicida. En lugar de sabotearnos en cada oportunidad, ¿por qué no nos ayudas? Llamados de asentimiento vinieron de todas partes de la sala, y apreté los dientes frustrada. Por cada punto que presentaba, parecía que la embajadora tenía una respuesta preparada lista para usar. No había forma de que pudiera tolerar la presencia de la Unión Terrana entre nosotros por más tiempo. Los humanos eran criaturas despreciables. Cómo los demás no veían la verdad, incluso después de un ataque a la capital. Mientras intentaba pensar en una respuesta, un mensajero Tujili en estado de pánico irrumpió en la sala. Señora oradora, por favor, disculpe la interrupción, pero no estaba respondiendo en su holopad. Estamos siendo atacados. Cientos de naves de guerra están descendiendo sobre la capital, y nuestras defensas, obviamente, están fuera de línea. ¡Tú hiciste esto!, chillé, señalando a la embajadora Johnson. ¡Lo sabía! La humana levantó las manos defensivamente, luciendo genuinamente confundida. No somos nosotros, en serio. ¿Qué? ¿Naves salvajes de nuevo? ¿Cientos de ellas? No son naves de la Unión Terrana. De hecho, los transpondedores las identifican como nuestras. El pandemonio estalló entre los miembros del Senado, con docenas de representantes gritando preguntas a la vez. En mi opinión, la humanidad tenía que estar detrás de esto de alguna manera. ¿Tal vez habían hackeado nuestras naves militares? Golpeé una pezuña contra el suelo, tratando de restaurar el orden. ¡Silencio! ¿Dispararon contra nosotros los atacantes? ¿Han transmitido demandas? No han disparado aún, pero nos dijeron que tenemos una hora para rendirnos incondicionalmente. Miré de nuevo a la embajadora Johnson, tratando de evaluar su reacción. Estaba mirando el asiento vacío perteneciente a la República Shanik, como si alguna revelación le hubiera ocurrido. Casi podría jurar que las palabras que murmuró fueron: «Maldita sea Casil». La humana vaciló, su mirada recorriendo la sala. Sus ojos se detuvieron en mí, y pude ver la pregunta no expresada en ellos. Quería la satisfacción de escucharme suplicar por ayuda, una disculpa humilde. Pero incluso si realmente no estaba al tanto de las intenciones de los Shanik, ¿seguramente su asalto obligaría a la mano de la Unión Terrana? Entonces, ¿qué vas a hacer, embajadora? ¿Aprovechar la oportunidad para tomar el control?, pregunté, con un tono de desprecio. Tienes una forma curiosa de pedir ayuda. Una risa amarga resonó en mi garganta. ¿Por qué nos ayudarías? Porque, como te he estado diciendo, no somos lo que piensas. Ahora tengo una llamada que hacer a una cierta comandante. Esa nave insignia invasora podría ser útil. Ella tiene más de un truco en la manga. Después de un breve momento de vacilación, le di a la embajadora un asentimiento a regañadientes. Un gesto humano, que era una concesión en sí mismo. No confiaba en una oferta de ayuda de la humanidad de todas las especies, pero dadas las circunstancias actuales, no había más opción que aceptarla. Aún quedaba por ver si la Unión Terrana realmente confrontaría a su aliado más grande, pero no estaría conteniendo la respiración.
¿Cómo le cuesta pedir ayuda a esta traidora? Parte 28. Porque los humanos evitan la guerra. Nunca hubo una misión que saliera según el plan cuando los humanos estaban involucrados. No es que el plan fuera particularmente sensato desde el principio, dado que la distracción de Pavel implicaba disparar cohetes al cielo. No estaba seguro de cómo encender explosivos era una buena idea, a menos que el objetivo fuera que los humanos volaran la embajada por sí mismos. Pero la comandante Rykov ordenó a sus hombres que prepararan el lanzamiento aparentemente ajeno a lo extraña que era la sugerencia de su hermano. ¿Cómo exactamente ayudará a disparar bombas al aire?, pregunté, incapaz de contener mis dudas por más tiempo. La comandante se rió. No son bombas, son fuegos artificiales. La miré en blanco, incapaz de entender qué le resultaba divertido. Entonces, estos cohetes tienen un nombre. No veo cómo eso resta valor a mi punto. Son explosivos recreativos, inofensivos, en su mayoría. ¿Explosivos recreativos? ¿Qué significa eso? La gente los dispara en días festivos para celebrar. Son ruidosos, explotan con un destello brillante de colores, pero eso es todo. Ven a la Tierra en el día de la unificación. Verás muchos de ellos. ¿Se supone que eso es divertido? Sí. Nuestra especie claramente tiene ideas muy diferentes sobre diversión. Bueno, divertido o no, debería atraer a los terroristas para investigar. Supongo que estarán tan confundidos como tú. Una hilera de brasas anaranjadas arqueadas atravesó del cielo nocturno. Parecían un conjunto de estrellas fugaces. Algunos vítores vinieron de los soldados terrícolas, la mayoría de los cuales estaban admirando el espectáculo de luces en el cielo. Me estremecí por el volumen de la explosión. No estaba del todo convencido de que el fuego no iba a caer sobre nuestra posición. Los patrulleros Shanik parecían directamente asustados. Muchos se agacharon en busca de refugio. La comandante Rykov sonrió, claramente tratando de contener la risa ante un asustado embajador Kasil. Relájese, es perfectamente seguro. Kasil se frotó nerviosamente el pico. Bueno, estoy feliz de que ustedes decidieran unirse al ataque, pero desearía que hubieran esperado hasta que no estuviéramos al aire libre. ¿Ataque? Preguntamos Rykov y yo al unísono. ¿No han oído? En poco tiempo, esta roca será propiedad conjunta de la Unión Terrícola y la República Shanik. Kasil miró en mi dirección, observando la mirada de... ¿Cómo? Si no le he informado nada a la Tierra. sorpresa en mi rostro. No se preocupe, general. Estoy seguro de que los Yatari serán lo suficientemente sabios como para abandonar el barco. Parecía que la insinuación del embajador era que los terrícolas y los Shanik se estaban uniendo para invadir la capital. Por incómodo que fuera a abandonar la federación que juré proteger, aliarme contra la Tierra en una guerra equivaldría a suicidio. Los Yatari, con toda probabilidad, optarían por la autoconservación, al igual que yo, por lo que no tenía sentido que la comandante mintiera sobre sus intenciones. Fruncí el ceño a mi amiga humana. Entonces, ¿están atacando a la Federación? Su plan era tomar la capital desde el principio. Absolutamente no. No hay ninguna posibilidad de que la Tierra haya aceptado esto. Todavía no, pero esperamos el pleno apoyo de la Unión Terrícola. ¿Quién necesita escuchar a esos tontos de mente débil de la Federación? El embajador Kasil parpadeó cuando otro fuego artificial estalló arriba, pero no vaciló. Su riqueza, su poder, son nuestros para reclamar. Seguro que ves la sabiduría en eso. La humana alzó su rifle, estrechando los ojos. ¿Sabiduría? Solo veo codicia. Cualquier cosa que estés planeando, cancélala. Los soldados Shanik cercanos apuntaron sus armas a la comandante en respuesta y las tropas terrícolas se prepararon también. Dudé en unirme al enfrentamiento,
pero supuse que de todos modos quedaría atrapado en el fuego cruzado. A pesar de que los humanos estaban en desventaja de 10-1, apunté mi rifle a Casil. No me había caído bien desde el momento en que lo conocí, y no iba a perder la oportunidad de eliminarlo. Es demasiado tarde. Hemos transmitido nuestras demandas a la Federación, y si no cumplimos, traerá vergüenza a nuestro pueblo. Si sigues adelante, vivirás lo suficiente como para ver a tus soldados morir a manos de los nuestros. Una nueva voz vino detrás de mí. Era Pavel, que parecía haber aparecido de la nada. Derrocaremos a tus líderes, hundiremos tu economía y financiaremos insurgentes. Luego diremos que no tuvimos nada que ver con ello, y tus súplicas a la Federación caerán en oídos sordos. Como si eso no pasara en la Tierra, ¿saben? Nunca tendrás ni una pizca de prueba de que estuvimos involucrados de alguna manera. Palabras feroces de un diplomático de todas las personas. ¿No se suponía que debías estar en la embajada, liberando a los rehenes? Pavel se acercó al embajador. Recibimos nuevas órdenes. A primera vista, el hermano de Rykov parecía desarmado, pero algo en su postura me pareció extraño. Al mirarlo más de cerca, noté que estaba sosteniendo un brazo detrás de la espalda, ocultando un objeto a la vista de Casil. La comandante miró su reloj de pulsera, escuchando el tintineo de una notificación. Buenísimo. Parte 29. Porque los humanos evitan la guerra. Acabo de recibir nuevas órdenes también. Esta es principalmente una población civil, y el gobierno terrícola no tolerará que los bombardees hasta la sumisión. O te rindes, o te tomaré como prisionero de guerra. Hicimos esto por ti, por la humanidad. Fuimos los primeros en estar a tu lado, y esta es nuestra recompensa. La Federación los traicionó. No son dignos de tu lealtad. Última oportunidad. Ríndete. No, no puedo hacerlo. Muy bien. Soldados, a mi señal, eliminen a todas las fuerzas hostiles. Quiero que el embajador sea capturado con vida. La comandante Rykov se detuvo al ver a su hermano deslizándose hacia la línea Shanik. Pavel, ¿qué estás haciendo? Lo siento, Mikhail. Tenemos órdenes diferentes. En un movimiento fluido, Pavel saltó sobre el embajador, sacando una daga más rápido de lo que mi ojo podía seguirlo. Cortó las arterias vitales en el cuello de Casil con un corte limpio, dejando al político escupiendo sangre. El fuego de plasma estalló a mi alrededor y apreté el gatillo de mi rifle por instinto. Podía escuchar a la comandante pidiendo apoyo aéreo, presumiblemente desde la nave insignia, y las tropas terrícolas transmitiendo órdenes. Una mano humana me tiró al suelo y jadeé cuando un rayo de plasma silbó justo donde había estado mi cabeza. Miré hacia atrás y vi a Mac, que estaba eliminando a los soldados Shanik con precisión tranquila. La realización de que probablemente me había salvado la vida no se me escapó, y le di un pequeño gesto de reconocimiento. Tomando una respiración profunda, intenté recogerme. Adquirir un objetivo, eliminar el objetivo, enjuagarse y repetir. Simple. Vi a un soldado Shanik agazapado detrás de una barricada policial, sosteniendo un lanzagranadas propulsado por cohete. El tiempo se ralentizó cuando miré por mi mira telescópica, alineándola con mis miras. Estabilizando mi mano, presioné el gatillo. El proyectil quemó la carne de su frente y ella se derrumbó en el suelo en un montón. Una explosión estalló a pocos pasos de mi posición, derribando a dos humanos. Claramente, el combatiente que había eliminado no era el único con un lanzagranadas propulsado por cohete. Tal vez sería más sensato moverme fuera de la carretera abierta antes de que me bombardearan hasta la muerte.
Noté a un pequeño grupo de soldados terrícolas a mi izquierda, refugiados detrás de un puesto de mercado. Unirme a ellos probablemente sería la mejor opción. Podríamos refugiarnos allí hasta que llegara el apoyo aéreo. Poniéndome de pie, me dirigí en su dirección. Solo había dado unos pocos pasos cuando un dolor agudo atravesó mi costado y caí al suelo. Mirando hacia abajo, vi un pequeño agujero grabado en mi estómago. No. La carne aún estaba chisporroteando alrededor de los bordes. La sangre brotaba de la herida, tiñendo mi uniforme de un desagradable tono de verde. Intenté moverme, pero mi cuerpo se negó a obedecer. General, La comandante Rykov se precipitó fuera de un callejón y estuvo a mi lado en un instante. Envuelto sus brazos debajo de mis hombros, arrastrándome a un lugar seguro. está todo bien, estoy aquí. La preocupación en sus ojos contaba una historia diferente. Tus planes son todos estúpidos. Tosí, sonriendo débilmente. La humana se rió, secando una lágrima. Sí, sí lo son. Miré las estrellas brillando en el cielo nocturno, admirando su belleza estática. El caos del campo de batalla se estaba desvaneciendo, como si mis oídos ya no registraran el sonido. Estaba tranquilo, en silencio, quieto. Tal vez la muerte no era el demonio que temía que fuera. Me sentía en paz por primera vez en mucho tiempo, listo para desvanecerme en la noche. La oscuridad se arrastró por las esquinas de mi visión, y luego el mundo se desvaneció. Un minuto de silencio por el comandante, por el general, que me rehuso, honestamente me rehuso a que haya muerto de esta forma. Parte 30. Porque los humanos evitan la guerra. La llegada de la nave insignia fue anunciada por una ola de muerte. Su mezcla perfecta de armamento cinético brutal y rayos de plasma de última generación, arrasando todo a su paso. No hubo pausas, ni treguas, solo un incesante torrente de destrucción. Atrapados en las estrechas calles, los soldados Shanik podían ser eliminados como peces en un barril. Había algo casi hermoso en su ejecución, de la misma manera que un espectador podría apreciar la habilidad de un cirujano al diseccionar a un paciente. Estaba tratando de olvidar la sangre verde empapando mis manos y el cuerpo inerte del extraterrestre que yacía junto a mí, el tiempo suficiente para transmitir coordenadas por mi auricular. Llamar al fuego tan cerca de la posición de mis soldados era, por supuesto, peligroso. Un solo fallo en la comunicación colocaría a las fuerzas terranas en el extremo receptor de los disparos del cañón. Yo era responsable de todas las vidas bajo mi mando. Por el bien de mis hombres, no podía permitir que las emociones me dominaran. Sin embargo, los pensamientos no deseados se infiltraban de todos modos. El general Killon tenía sus defectos, pero había demostrado ser un aliado firme en un momento en que escaseaban. Me agradaba. A menudo lo consideraba con el mismo respeto que a mi propia tripulación. Había sido mi idea traerlo con nosotros, y aunque nunca podría haber imaginado la carnicería que había tenido lugar, me sentía responsable de su destino. No podía permitir que muriera. La opción segura era quedarme atrás y esperar a que se despejara el polvo. Pero para entonces sería demasiado tarde. Una silueta destelló al borde de mi visión y levanté rápidamente mi rifle. ¡No dispares! Era Pavel, que tenía una venda empapada de rojo envuelta alrededor de su pierna. Había una mezcla de sangre humana y no humana en su camisa, lo que indicaba que también lo habían alcanzado en el torso. Sé que parezco mal, pero deberías ver al otro tipo. Apreté los dientes. Vi al otro tipo. Eso fue innecesario. Y ahora mi amigo se está muriendo por tu culpa. Me di cuenta demasiado tarde de que me había referido a Killon como amigo. Los ojos de Pavel se desviaron hacia el cuerpo del general y casi podía ver cómo giraban las ruedas en su cabeza.
No dijo nada, pero sus pensamientos eran evidentes en su expresión. Encontraba mi apego a un oficial de la Federación de larga data, ingenuo y prematuro. Permíteme ver. Murmuró Pavel, agachándose junto al general con muecas de dolor. Derribado de un solo disparo en el vientre, intentaré parchearlo. Mi hermano sacó una mochila de sus hombros, sacando un botiquín de Han cambiado la voz de Pavel. primeros auxilios portátil de su interior. Volví mi atención al campo de batalla mientras él comenzaba a suturar la herida. Un gran grupo de soldados Shanik se refugiaba en el vestíbulo de un lujoso hotel al final de la calle. Quizás pensaron que refugiarse dentro los salvaría de la ira de la nave insignia. Ordené que se arrojara una bomba al edificio y observé cómo momentos después implosionaba sobre sí mismo tan fácilmente como una casa de naipes. Había una certeza sombría en mi mente de que la unidad estaba enterrada, o mejor dicho, aplastada por los escombros. Con sus números disminuyendo, esperaba que la docena o así de soldados Shanik restantes se rindieran ante la Unión Terrícola en cualquier momento. Seguro, vi a un grupo de ellos retroceder hacia nuestra primera línea, retrocediendo con sus rifles sobre sus cabezas, lo equivalente a una bandera blanca en la tierra. ¡Alto al fuego! Desarmen y restrínjanlos, nada más. Hablé por mi auricular, lanzando una mirada significativa a Pavel. No quiero que los prisioneros de guerra sean heridos de ninguna manera. ¿Me entienden? Y aún así, nuestra general terrícola, la que nos está representando en esta increíble historia, se apiada de los que parece que mataron a su mejor amigo, nuevo mejor amigo. Parte 31. Porque los humanos evitan la guerra. Sé que mi hermano estaba demasiado absorbido por las heridas del general para escuchar, pero asintió en señal de reconocimiento. Somos dos caras de la misma moneda, Mikhail. Hacemos lo que sea necesario por el bien común y mantenemos tus manos limpias. Suspiré. La agencia tenía sus usos. Ayudaba a presentar una imagen unificada de la Tierra ante la comunidad galáctica, cuando en realidad nuestros gobiernos regionales seguían discutiendo cada política trivial. Ocultaba incidentes diplomáticos, como la vez en que los Joda-Al atraparon a un puñado de nuestros espías copiando documentos confidenciales. Proporcionaba la base de nuestra inteligencia militar, manteniéndonos informados sobre las capacidades militares de la Federación, aunque no estábamos particularmente impresionados. Su actitud maquiavélica, sin embargo, dejaba mucho que desear. Sigue diciéndote eso, si eso te ayuda a dormir por la noche, murmuré. ¿Cómo está el general? A mis ojos, no era evidente si el Chatarí todavía estaba respirando. La decoloración de su piel lo había vuelto pálido como un cadáver, y temía que estuviera muerto. Tu amigo. Pavel se detuvo en la palabra amigo, su tono lleno de desprecio. Ha perdido mucha sangre. Necesita una transfusión y un milagro. Solo tengo sangre humana aquí. Fruncí el ceño. ¿Estás diciendo que va a morir? Diría que es probable. Puedes intentar llevarlo a la nave insignia, llenarlo de líquidos, ponerlo en soporte vital, pero es un tiro en la oscuridad. Inhalé profundamente. Está bien, es algo. Voy a llamar a una lanzadera. Pensé que eran demasiado arriesgadas para volar. La Federación podría derribarlas. Acabamos de salvarles el trasero, mejor que no lo hagan. Y de todos modos, tenemos que intentarlo. Mikhail, dudo que haga la diferencia. No están hechos como nosotros. Su corazón es demasiado débil. Ese es el problema. ¿Y si le diéramos el suero? Mejora la fuerza, el tiempo de recuperación y, lo más importante, la función cardiovascular. Pero es que se muere mientras hablan, que hagan algo. No puedes estar hablando en serio. El suero era la forma coloquial de referirse a la nanotecnología genética que se utilizaba para mejorar a nuestros soldados a través de la manipulación genética y la terapia regenerativa. Si bien los humanos eran más resistentes,
que la mayoría de los alienígenas desde el principio, los nanobots que reparaban su tejido en tiempo real, eran la razón por la que Pavel seguía de pie, a pesar de haber sido disparado 2 veces. La ingeniería genética era un secreto de Estado, ya que estaba prohibida por la ley galáctica. No. Honestamente, Como siempre, los humanos evadiendo las leyes en la oscuridad. la prohibición existía por razones sensatas. La Federación estaba preocupada por los impactos a largo plazo en el pool genético de una especie. Sin embargo, la humanidad no era precisamente una especie amante del riesgo y estaba bastante dispuesta a experimentar con el campo en secreto. Los asuntos de la Tierra no estaban siendo monitoreados de cerca, al menos mientras la Federación la consideraba un planeta pacifista. Estoy completamente en serio. Podría funcionar. Piénsalo lógicamente por un segundo. No es humano y nunca se ha probado en especies alienígenas. No tenemos ni idea de cómo le afectará. Incluso podría matarlo. De todos modos, se va a morir. ¿Qué tenemos que perder? Digamos que sobrevive. ¿Crees que no se dará cuenta de lo que hicimos? Luego lo contará a la Federación y volveremos a estar en su lista negra. ¡Demonios! ¿Qué sucederá cuando les diga que asesinamos a Cathil? Quilon ya no es leal a la Federación. Podemos confiar en él. ¿Crees que nos podemos permitir correr ese tipo de riesgo? Tendríamos que mantenerlo en la Tierra, permanentemente para estar seguros. Eso no será necesario. Creo que puedo hacer que defeccione por su propia voluntad. No estaba convencida de que pudiera lograr que Quilon se uniera a nuestro lado. Dada la fidelidad que su especie tenía hacia su mundo natal, no estaba claro si siquiera consideraría abandonarlo. Pero lo importante en ese momento era salvar su vida. Di vueltas de un lado a otro mientras llamaba a la evacuación médica. Mi mirada seguía volviendo al general, estudiando su figura en busca del más mínimo signo de esperanza. No hubo un cambio inmediato en la condición del Hatari, pero esperaba que el suero le diera una oportunidad de luchar. ¿Qué dicen? ¿Sobrevive o no sobrevive? Parte 32. Porque los humanos evitan la guerra. Muerte clínica. Una frase humana que se refiere a la ausencia de respiración y un latido cardíaco, lo que cualquier especie normal simplemente llamaría muerte. El médico humano en el ala médica del buque insignia me dijo que no tenía funciones vitales durante poco más de 2 minutos. Esta afirmación parecía imposible, dado que yo estaba muy vivo. Cuando le pregunté cómo era posible, básicamente dijo que golpearon mi cadáver de vuelta a la vida, aunque adornó el concepto con jerga científica. Compresiones torácicas, creo que fue el término. Si eso era el intento de broma de los terrícolas, no tenía gracia. Esa herida debería haber sido mortal, según todos los estándares médicos conocidos. Despertar en una habitación surrealista y completamente blanca, aturdido por la mezcla de drogas en esas intravenosas. Mi primer pensamiento fue que estaba muerto. Aún no estaba completamente convencido de que esto no fuera la vida después de la muerte o algún truco de una mente moribunda. ¿En qué estás pensando? Era la comandante Rykov, sentada Sobrevivido. Venga, va. Solo hay que esperar que no traicione a la Tierra. en el taburete junto a mí, vestida con ropa civil. Hola. El buque insignia se detuvo en la luna para mantenimiento después de nuestra pequeña aventura y acepté su oferta de ir al bar local. Vas a hacer un agujero en el mostrador con la mirada. Traté de salir de mis pensamientos, suspirando. Estoy pensando que necesito una bebida. Ella se rió entre dientes, llamando al camarero. Así se habla. Luis, 2 shots de vodka. El camarero asintió y se fue a llenar su pedido. Pude sentir algunas miradas dirigidas hacia mí y me di cuenta con cierta incomodidad de que era el único no humano en el establecimiento.
Levanté la mirada hacia las pantallas de televisión en la pared, tratando de distraerme. El sonido estaba apagado, pero podía ver el subtítulo moviéndose en la imagen. Se intensifican las demandas de renuncia de la oradora Ula, después de Los de México y los que sepan quién es actualmente el presidente de México van a entender esto. que se filtraran a la prensa memorandos internos que denigraban a varios representantes de la federación. La fuente de esta información no está clara, pero ella, por supuesto, acusó a la Unión Terrana. ¿Qué dijo exactamente?, pregunté señalando la pantalla. Bueno, en primer lugar, llamó al embajador Aroktar, sin agallas, imbécil y posiblemente sin cerebro. Y luego continuó diciendo que apenas consideraría a su especie como consciente. Puedes imaginar lo ofensivo que eso podría ser. ¿Podría ser? ¡Ja! Diría que sus días como oradora están contados. Le di una mirada significativa a la comandante, cruzando los brazos. Me alegra que los amigos de tu hermano la hayan expuesto. Rykov se tensó, con alarma brillando en sus ojos. No sé de qué estás hablando. Alto ahí. Sí, lo sabes, gruñí. ¿Crees que soy estúpido? Todos pensábamos que los Jodaal estaban simplemente paranoicos, pero tenían razón cuando dijeron que tus diplomáticos eran espías, ¿verdad? Entre nosotros sí, pero es mejor no hablar de esto. La agencia no tiene reglas y tiene oídos por todas partes. La humana había bajado la voz a poco más que un susurro. Nunca la había visto tan incómoda, lo que a su vez me inquietaba. De todas formas, necesitamos hablar. Pavel quiere que te pida que no hables sobre cómo murió Kasil. Le dije que podíamos confiar en ti. Había una pregunta implícita en sus palabras, preguntándose si esa confianza estaba justificada. Su tono era casi suplicante y sus cejas se fruncían con preocupación. Sospechaba que su preocupación era por mi bienestar, más que por el suyo. Puedes confiar. Mis labios están sellados. La próxima vez solo dímelo directamente. No aprecio esa tontería del Departamento de Estado. Lo sé, general, y lo siento. Tenía que mantener su tapadera, pero nunca debí haberte involucrado en ese embrollo de la embajada. No me lo habría perdido por nada en el mundo. Ojalá hubiera podido ver la expresión en sus caras cuando apareció la nave insignia. El camarero regresó, colocando 2 vasos diminutos de líquido transparente frente a nosotros. Arrugué la nariz, inspeccionando las bebidas con ojos suspicaces. Era una porción bastante pequeña para una bebida alcohólica, pero tal vez los humanos eran más susceptibles a los efectos del alcohol. Sin embargo, después de oler la bebida una sola vez, retrocedí en estado de shock. Parecía que sucedía exactamente lo contrario. Esto está diluido en absoluto. Huele a alcohol puro. Dijiste que necesitabas una bebida. Supuse que necesitabas de lo bueno, no solo una cerveza. La comandante se tomó todo el vaso de un solo trago y luego me sonrió. ¡Ja! Ahora te toca a ti. Códigos en la Tierra y en el espacio. Parte 33. Porque los humanos evitan la guerra. Dudé, pero tragué la bebida como lo hizo el humano. La fuerza del licor me hizo toser, con los ojos lagrimosos por su intensidad. Me agarré la garganta mientras sentía el vodka quemar mi garganta. Lo único que me impidió caerme de la silla fue la comandante Rykov, quien parecía ni esforzarse mientras me sostenía. ¿Qué demonios le pasa a tu gente? Parecía que mi lucha había llamado la atención de los ocupantes del bar y muchos de ellos se reían a mi costa. Vi la diversión amigable en los ojos de la comandante, pero no podía evitar sentirme incómodo. Sacudí la cabeza,
tratando de eliminar la sensación borrosa de mi mente. Estoy bastante seguro de que eso sería considerado veneno en la Federación. Rykov se encogió de hombros. La Federación es aburrida. ¿Otro? Estoy bien así. Tú te lo pierdes. Me liberé de los brazos de la humana y traté de ponerme de pie. La ligereza en mi cabeza no era precisamente agradable, así que parecía una buena idea caminar para recuperarme. Solo di unos pasos tambaleantes antes de tambalearme al suelo. Alcanzar el mostrador no sirvió de nada. Todo lo que logré fue cortarme la mano contra su borde. Gruñí de dolor y estudié mi palma. La sorpresa pura recorrió mis venas cuando vi la herida encogiéndose ante mis ojos, cerrándose como por arte de magia. El dolor se desvaneció en un hormigueo suave, con el lugar de la herida sintiéndose incómodamente cálido. Eso no era normal, tal vez era el vodka. No, así no funciona el alcohol. Si tan solo pudiera pensar con claridad en este momento. Miré a la comandante Rykov, esperando que tuviera alguna explicación. No había forma de que hubiera creído tal cosa si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que la humana parecía más alarmada que sorprendida. ¿Qué exactamente habían hecho para salvar mi vida? Algo me decía que no me habían contado toda la verdad. Otra vez, ¿qué fue lo que hiciste? Mira, fue mi culpa que te dispararan. Y tuve que arreglarlo. Tenía que hacerlo. Mi enojo ya estaba cediendo ante la confusión. Lo siento. ¿Qué? No te culpo. Sabía en lo que me estaba metiendo. Ahora lo pregunto de nuevo. ¿Qué hiciste? Nosotros, te inyectamos nanotecnología experimental. Respiré con dificultad, tratando de procesar la información. Los humanos habían convertido a los nanobots en armas y luego los usaban con fines medicinales. Todo sonaba ilegal y peligroso. Pero dado que habría estado muerto sin la intervención, realmente tenía derecho a quejarme. No parecía haber causado ningún daño. De hecho, una muestra de mi sangre podría ser muy útil para la Confederación Hatari. Sospechaba que si las dos especies militares restantes querían seguir siendo relevantes, necesitábamos poner al día la tecnología de la Tierra, o la Federación podría recurrir a la Tierra como su único protector. La ingeniería inversa aceleraría ese proceso en décadas. En este momento, la Unión Terrana era una amiga y esperaba que siguiera siéndolo. Pero los tiempos y los gobiernos cambian, y estar a merced de los cambios de humor de la humanidad no parecía la mejor decisión de política exterior. Es probable que la Confederación intente intervenir como el nuevo socio comercial de la Tierra, y después de presenciar la implosión de la República Shanik, supe que debíamos adoptar un enfoque más cauteloso. No involucrarnos demasiado ni depender demasiado. General, por favor, háblame. La voz de la comandante sonaba suplicante, casi desesperada. Te diré lo que quieras saber. Me sacudí el polvo, poniéndome de pie con piernas inestables. Quiero saber qué demonios tiene tu gente con sus bebidas y sus nanobots. Ella rió, dándome una palmada en la espalda. Eres algo más, eso es seguro. Sonreí. Pero mi mente estaba en otro lugar. Tal vez sería mutuamente beneficioso si negociábamos algún tipo de acuerdo bajo mesa. Podríamos avanzar en la investigación de los humanos, ofrecerles una generosa cantidad de créditos a cambio de armas y tecnología. Ahora que me daba cuenta de cuánto apreciaban los terrícolas la sutileza, imaginaba que solo necesitaba convencer a mi gobierno para que se uniera a ellos en las sombras. Decidí abordar el tema con la comandante más tarde, cuando estuviera sobrio y estuviéramos en un lugar menos público.
Con suerte, nuestra amistad conduciría a una asociación duradera entre nuestras especies, como iguales. No lo creo. Va a traer más problemas el hecho de que suelte ese acuerdo que si es que se queda callado. Parte 34. Porque los humanos evitan la guerra. Entonces, ¿por qué exactamente instalaron el campamento de refugiados en una base militar?, pregunté. El rostro de Carlos no reveló nada mientras apartaba la mirada de sus cartas. No todos creen tu pequeña historia, Bayem. Quieren vigilarte, asegurarse de que no seas una amenaza. No quieren que intentes algo de vuelta en la Tierra. Después de la misión de rescate en nuestro mundo natal, los humanos nos trasladaron a un puesto militar en una colonia terraformada. Según lo que entendí, su función principal era como estación de escucha, aunque también podría servir como punto de lanzamiento para un ataque preventivo si fuera necesario. Montaron una ciudad de tiendas en el lugar con relativa facilidad y tenían reservas de alimentos suficientes para acomodarnos, al menos por unas semanas. Carlos había pedido ser trasladado al campamento de refugiados mientras se recuperaba de sus heridas, lo cual le agradecía. Podía notar que muchos de los soldados terrícolas no les agradábamos por su lenguaje corporal tenso y sus respuestas cortantes. Los otros 3 humanos en la mesa ni siquiera me habían mirado durante el juego. Me habían enseñado las reglas de este juego llamado póker ayer, pero eran lo suficientemente simples. Sin embargo, tratar de leer a los humanos en busca de señales de engaño era otra historia. Sinceramente, este juego parecía diseñado para sociópatas. ¿Disfrutaban los humanos mintiendo? Con un suspiro frustrado, retiré mi mano. Obviamente, ustedes los humanos son mucho mejores que yo en mentir. Carl sonrió recogiendo mis fichas. No puedes dejar que te intimidemos, a veces tienes que apostar. ¿Puedo ver tus cartas? Sí, adelante. BM, ¿por qué retiraste tu mano? La mirada que me dio parecía casi enojada y me encogí en mi asiento. Tenías un par de ases. Sabes que eso es bueno, ¿verdad? Sí, pero no sé qué tenías tú. No importa. Literalmente, es la mejor mano de inicio. ¿Qué tenías tú? Carlos volteó sus cartas, revelando un 2 y un 7. ¿En serio? Ajá, maldición. Escuché algunas maldiciones provenientes del hombre junto a mí y estuve a punto de soltar algunas palabras coloridas también. ¿Por qué haría una gran apuesta con una mano tan débil? Desafiaba toda lógica. Tal vez simplemente no estoy programado para esto. Hey. Pequeño, no digas eso, no te rindas ahora. ¿Qué tal si, en lugar de preocuparte por mentir, lo ves como un juego de matemáticas? Trata de calcular las probabilidades de que alguien tenga... Una alarma aullante ahogó el final de la explicación de Carlos, asustándome casi hasta la muerte. Con su agudo tono, era imposible de pasar por alto. Me tapé los oídos, pero eso hizo poco para amortiguar el sonido. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Nada tan fuerte podía significar algo bueno. Miré a los humanos esperando encontrar alguna tranquilidad. Parecían desconcertados, pero tenía la clara impresión de que estaban esperando órdenes. ¡Ataque orbital entrante! ¡Todos los soldados a sus estaciones! ¡Esto no es un simulacro! Todos los juegos y el entretenimiento fueron olvidados al instante. El mensaje automatizado ni siquiera había terminado antes de que mi amigo me tomara del brazo, guiándome fuera del salón. Lo seguí aturdido. Nuestra tranquila estancia en el campamento me había hecho sentir falsamente seguro. ¿Quiénes los están atacando? Serán los Shanik esos. Parte 35. Porque los humanos evitan la guerra. ¿Quién sería lo suficientemente insensato como para atacar al invencible ejército terrano? Después de todo, estuve tentado de preguntar, pero Carlos parecía igual de sorprendido que yo. Salimos del edificio con rapidez y eché un vistazo al pandemonio a nuestro alrededor.
los soldados terrícolas casi tropezaban corriendo hacia sus destinos, mientras el personal médico enviaba a los refugiados hacia un refugio. Un escuadrón de cazas ya estaba alineado en la pista, preparándose para despegar. La respuesta al ataque fue casi inmediata. Los humanos podrían interceptar al enemigo antes de que llegara al planeta. Reducí mi paso, tratando de recuperar el aliento. ¿A dónde vamos? Te llevaré al refugio antiaéreo con los demás. Fruncí el ceño. ¿Y tú? Bueno, también querrán que esté allí porque aún no estoy autorizado para volar. Apretó su agarre en mi muñeca, indicándome en silencio que me mantuviera cerca de él. Pero de todas maneras subiré a una nave, de una forma u otra. Iré contigo. Algo en dejar a Carlos para que se arreglara solo no me sentaba bien, a pesar de las protestas de mis instintos de autoconservación. Tal vez solo estaba tratando de convencerme de que ya no era un cobarde. Necesitas un artillero, soy tu hombre. No lo sé, pero suenas decidido. Está bien, movámonos. Giró hacia el hangar más cercano con pasos rápidos y seguros. Si alguien nos detiene, déjame hablar a mí. Al entrar al hangar, noté algunas miradas de sorpresa dirigidas hacia mí que ignoré. La estructura estaba llena de naves espaciales, todas lucían impecables y bien mantenidas. La mayoría tenía diseños delgados y angulares, indicando que estaban construidas para la velocidad. Algunas naves más grandes estaban presentes, que probablemente eran las más poderosas. No había nada del calibre de la nave insignia, pero seguía siendo una flota considerable. Carlos nos llevó hacia una nave de combate. Me ayudó a subir al asiento trasero antes de ocupar el puesto delantero. Era un ajuste mucho más acogedor que la nave en la que habíamos volado antes. Mientras ajustaba mi arnés de seguridad, escuché a Carlos encender el enlace de comunicaciones y una transmisión chisporroteó a través de los altavoces. Contesta de una maldita vez. ¿Qué demonios estás haciendo? Preguntó una voz masculina enojada. Carl aclaró la garganta. Vamos a matar a unos bastardos alienígenas, señor. No irás con esa cosa de copiloto. La expresión de mi amigo se oscureció. Esa cosa tiene un nombre. Bayern voló honorablemente bajo el mando de la comandante Rykov. Rykov es un corazón sangrante y todos la tratan como si fuera una maldita heroína del folclore. Es una heroína, y lo que es más importante, es una buena persona, pero eso va más allá del punto. Señor, confío en Bayern con mi vida. ¿Qué daño puede hacer un par de manos extras? Tenemos un montón de gente deseando ir tal como está. El primer escuadrón está enfrentando al enemigo ahora mismo. Esto terminará pronto de todos modos. El pensamiento cruzó mi mente de que podía ser la IA. Tal vez había aprendido de sus derrotas y, después de suficiente estudio, era capaz de replicar o negar la tecnología terrana. Eso también explicaría por qué se atacó un puesto poco conocido en un sistema periférico. Estaba aquí para demostrar que no había posibilidad de escape, o en sus palabras, para recuperar sus recursos. Intenté sacar esa idea de mi mente, pero cuanto más la consideraba, más convencido estaba de que era cierta. Mis nervios fueron reemplazados por una firme resolución. Después de probar la libertad, aunque solo fuera por unos días, no podía volver a una vida en cadenas. La muerte sería preferible. Está sucediendo de todo. Mientras la comandante Rykov pelea, aquí están peleando con la IA. En la Tierra están sucediendo sus propias batallas. Parte 36. Porque los humanos evitan la guerra. La milicia terrícola había movilizado varios cientos de cazas a la órbita superior que se desplegaron en una formación defensiva. Nuestras comunicaciones comenzaron a fallar mientras ascendíamos a través de la atmósfera, lo que explicaba el silencio del escuadrón inicial. No podríamos comunicarnos con el cuartel general en tierra, solo estábamos nosotros y ellos. Finalmente, sabía lo que era estar del otro lado de nuestras invasiones. Bastó con una mirada a las fuerzas enemigas para reconocer nuestras naves, las mismas que había pilotado durante años.
parecían estar acechando al planeta desde todos los lados, como insectos descendiendo sobre una presa fresca. Algo había cambiado claramente desde nuestro último encuentro. La flota terráquea estaba lanzando misiles con una furia implacable, pero nuestros oponentes los desviaban con facilidad. Las antiguamente omnipotentes armas de nanobots estaban desactivadas con pulsos, mientras que las armas de antimateria y plasma rebotaban inofensivamente en sus escudos. Estábamos atrapados, superados en número, y nuestra única opción era abrirnos paso. Las probabilidades no parecían estar de nuestro lado. Si eso no era motivo suficiente para preocuparse, un destructor masivo acechaba en la retaguardia de la formación enemiga. Sabía que estaba cargado de armas diseñadas para volver un planeta inhabitable a través de la radiación y la contaminación atmosférica. Lo único positivo que podía encontrar en la situación era que la IA parecía no haber replicado las peores armas humanas, pero no necesitaba hacerlo. Podía neutralizar el aluvión de proyectiles y simplemente resistir la tormenta. Los humanos se quedarían sin explosivos eventualmente. ¿Cuál es el plan? Pasé por la pantalla de disparo holográfica tratando de detener el temblor de mis manos. Tenemos un plan, ¿verdad? Improvisamos, al igual que la última vez, ¿recuerdas? La última vez casi morimos. Casi. Es la palabra clave. El humano ofreció una sonrisa tranquilizadora, pero algo me decía que se estaba convenciendo a sí mismo tanto como a mí. Mira, los escudos claramente han sido mejorados. Pero la cosa sobre los escudos es que no son buenos deteniendo proyectiles más pequeños. Digo que intentemos con explosivos pequeños. Lo miré incrédulo. Tus misiles no están funcionando, ¿y solo quieres disparar con misiles más pequeños? También podemos disparar con balas, ya sabes, esas hueas cinéticas. ¿Realmente crees que eso funcionará? Honestamente no lo sé, pero vale la pena intentarlo. Carlos pasó una mano por su cabello plateado. En el lado positivo, no podía funcionar peor que lo que los humanos ya habían intentado. Carlos no estaba equivocado en que armas más pequeñas podían penetrar los escudos, pero requeriría múltiples impactos. Tan pronto como nos moviéramos, no tenía duda de que sufriríamos un fuego intenso. Es probable que el enemigo contara con una acción agresiva. Tendríamos que desgastar su armadura, golpeando las partes más vulnerables de las naves. Sabía exactamente dónde apuntar, pero si podría dar en esos blancos en un instante, en pleno calor de la batalla, era otra pregunta. La IA está ahí. Parte 37. Porque los humanos evitan la guerra. Cambié a los misiles en miniatura. Normalmente se usaban como interceptores, según la computadora, pero también podían usarse con fines ofensivos si era necesario. Aceleramos hacia la flota enemiga y nuestros aliados se unieron detrás de nosotros, inspirados por nuestro avance. 5 naves de la IA se cerraron a nuestro alrededor, listas para cazarnos. Apunté a la nave más cercana y ofrecí una silenciosa oración al universo que nuestro juego desesperado y suicida funcionaría. Una salva de explosivos, lo suficientemente pequeños como para caber en la palma de mi mano, navegó por la negrura del espacio. Se dirigieron hacia el costado derecho de la nave, deslizándose a través de los escudos. La armadura repelió el ataque, dejando solo una abolladura y algunas marcas de quemaduras, pero había encontrado el punto dulce justo junto a los sistemas de propulsión. La nave comenzó a desviarse de su rumbo, perdiendo su maniobrabilidad. Carlos giró hacia la derecha, esquivando una serie de proyectiles de plasma disparados por las naves dañadas. Estaba listo para cambiar mi atención a una nave diferente, pero el humano quería ir a por la baja enemiga. Volvió a dirigirse hacia la nave averiada, esquivando por poco una colisión con ella. Nos posicionó justo encima de ella, dándome una vista clara del objetivo. Mismo lugar, Bayem. Dispara ahora.
Lancé otra ráfaga sin dudar. Esta vez, la nave perdió por completo su control, cayendo en un giro vertiginoso. La fuerza de gravedad del planeta solo alentaba su trayectoria hacia la adelante, atrayéndola hacia la superficie. Los cazas terrícolas se apartaron alrededor de la nave condenada y luego avanzaron con un espíritu renovado. Emularon nuestras tácticas, lanzando misiles pequeños a la flota enemiga opuesta. ¿Quién habría pensado en atacar una fortaleza con guijarros, excepto, por supuesto, los humanos? Las naves enemigas concentraron todo su fuego en nuestro avance. Al principio los habíamos sorprendido, pero compensarían rápidamente. Algunos de nuestros aliados encontraron un fin prematuro, ya que los potentes proyectiles de plasma encontraron su objetivo. Está muy fuerte la pelea. Parte 38. Porque los humanos evitan la guerra. El destructor actuaba como cebo de cierta manera, forzando a la flota humana a extenderse demasiado. Atraía a los mayores y más feroces acorazados terranos hacia su cercanía y los mantenía fuera del enfrentamiento principal, mientras nuestros cañones principales bombardeaban la nave apocalíptica. Con fuego láser y misiles eran presas fáciles para el enemigo. Si esos tipos no podían atravesar los escudos del destructor, ninguno de nuestras naves podía. Decidí que nuestra mejor opción era cubrirlos y comprarles un poco más de tiempo. Noté que el enemigo avanzaba alrededor de un acorazado humano en particular, un gigante clase Titán. Parecía haber sufrido daños graves, pero aún se tambaleaba hacia el aniquilador del planeta. Quizás estaban planeando un ataque suicida a corta distancia. Sea cual sea el caso, nuestros enemigos claramente no querían que llegara a su destino, o de lo contrario, no habrían desviado 15 naves para atacar a una sola nave. Miré los datos del sensor de nuestra computadora y hice un doble take. Las lecturas de energía de ese acorazado terrano estaban fuera de lo común. El motor de curvatura parecía estar desestabilizándose. Mi primera idea fue que un disparo enemigo había alcanzado el reactor, pero la computadora solo detectó daños menores en ese compartimento. Más bien, parecía que los humanos habían apagado el sistema de enfriamiento, como si estuvieran tratando de provocar una fusión cuántica a propósito. ¿Qué están haciendo? Su reactor va a entrar en una reacción crítica. Carlos revisó su propio panel y luego rió. Mira eso, maldición. Están usando la nave como una bomba. Eso es suicidio. No, eso es un sacrificio. Hay una diferencia. ¿Por qué no les damos una mano? Preparé las armas cinéticas sin hacer más comentarios. Este no era precisamente el momento para reflexionar sobre el valor humano. Nos lanzamos al combate, iluminando al enemigo por su flanco ciego. Algunas naves enemigas volvieron su atención hacia nosotros, dando un pequeño respiro a nuestros aliados. Probablemente su primer instinto sería dispararnos con rayos de plasma, pero Carlos nos había llevado peligrosamente cerca de su posición. Cualquier disparo contra nosotros correría el riesgo de golpear a sus propias naves, aunque eso no haría ninguna diferencia. Nuestros oponentes tenían armas precisas y nos apuntarían sin piedad. Cuando 2 misiles de antimateria se bloquearon en nosotros, me preparé para el fulgor final y esperé que hubiéramos hecho lo suficiente. Listos para el impacto. ¿Qué cortan en la mejor parte? Parte 39. Porque los humanos evitan la guerra. En el estado debilitado de nuestra nave, no habría maniobras evasivas. Despliega los últimos minimisiles, BM. Mis dedos obedecieron antes de que mi cerebro procesara su solicitud. Si su función original era la de interceptores, tal vez pudieran detener los proyectiles entrantes. Miré con la respiración contenida mientras las diminutas cabezas explosivas avanzaban por el espacio y se colocaban en la trayectoria de los misiles. La explosión de antimateria ocurrió antes de alcanzarnos, pero sabía que no seríamos tan afortunados la próxima vez. Nuestra nave se retiró antes de que pudieran apuntarnos de nuevo, dando vueltas para otro asalto.
Podía sentir la nave estremeciéndose cada vez que girábamos. En su estado actual, estábamos llevando sus capacidades al límite. El panel de luces de advertencia parecía una obra de arte abstracto, con indicadores de colores más vivos que parpadeaban cada segundo. La mayoría de las naves enemigas habían vuelto su atención al acorazado suicida. Era suficientemente fácil para ellos ignorar a los combatientes terranos que venían en auxilio de su aliado. Sin embargo, una de sus naves de combate siguió nuestro movimiento y se desvió del grupo. Se acercaba a toda velocidad, con las armas de plasma listas para disparar. Lo alineé en nuestra mira, resignado a otro tiroteo. En este punto, se trataba más de llevarnos a tantos de ellos como fuera posible, en lugar de sobrevivir. Mi resignación se convirtió en un puro terror cuando vi una sonrisa depredadora y enloquecida en el rostro de Carlos. Los humanos solían tener esa expresión justo antes de hacer algo insensato. Vamos a jugar un juego de gallina, ¿qué dices? Un chillido agudo escapó de mi garganta mientras nuestra nave aceleraba a toda velocidad y yo era arrojado hacia atrás en mi asiento. El suelo temblaba bajo mis pies y noté nuevas advertencias emergiendo en el panel de control del motor. ¿En qué consistía exactamente este juego de gallina al que se refería el humano? Estaba bastante seguro de que no me iba a gustar, ya que parecía implicar jugar con nuestras vidas. Nos dirigimos directamente hacia el curso de nuestro adversario, colocándonos a segundos de una colisión frontal. Todos los pensamientos coherentes desaparecieron mientras la nave enemiga nos miraba fijamente. A pesar de nuestra muerte inminente, Carlos no hizo intentos por reducir la velocidad o dar la vuelta. Mis instintos gritaron que me adelantara, agarrara la columna de control y nos sacara del peligro, pero no podía moverme. Y esto es de EVE Online. Si se está... Naves espaciales de ciencia ficción, cuadro comparativo de tamaños compilados por Dirk Lochel. Miren, este juego también tiene una historia de una de las batallas más grandes de internet. A esta historia también la vamos a reaccionar algún día. Bestial, ¿no? Parte 40. Porque los humanos evitan la guerra. En el último segundo posible, nuestro oponente desvió su curso. Exhalé un suspiro de alivio, dándome cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. No me extrañaba que me sintiera mareado. Todo mi cuerpo temblaba, abrumado por las sustancias químicas del miedo que circulaban por mis venas. Mientras tanto, Carlos aplaudía sus manos, sonriendo de oreja a oreja. Los humanos solían tener esa expresión justo antes de hacer algo insensato. Cobardes, anímate, Bayem. Ellos parpadearon, no nosotros. Me masajé las sienes gimiendo. Carlos, estoy bien con morir, pero no tenemos que fomentarlo activamente. ¡Tonterías! Como decimos en la Tierra, prefiero irme con un estruendo que con un gemido. Nuestros amigos embestirán a los bastardos en 30 segundos como máximo. Así que dales con todo lo que tenemos. La ruta de regreso al lado del acorazado terrano estaba despejada después de nuestra pequeña confrontación. Sobrevolamos a sus atacantes y yo disparé toda la munición que teníamos, incluso tipos que sabía que no funcionarían. Ningún impacto causó daños graves, pero afortunadamente la ayuda llegó. La mayoría de las naves humanas restantes se unieron a la misión suicida, protegiendo al acorazado a toda costa. Vi a algunos de ellos arrojarse al fuego enemigo, usando sus pequeñas naves como escudos. Otros se estrellaron contra las naves enemigas, alejándolas del acorazado. Los humanos eran inflexibles frente a la muerte, sin desanimarse mientras sus aliados caían a su alrededor. Cuando se veían acorralados, su sed de sangre rozaba la locura. Agoté la última de nuestra munición, observando cómo el acorazado cruzaba la distancia final.
Hundió su proa en el costado del destructor y el impacto fue suficiente para hacer que su reactor desestabilizado se desbordara. La fusión liberó cantidades impresionantes de energía en el interior del aniquilador del planeta y, para mi asombro, se desgarró en las costuras. El antes intocable destructor se fragmentó en varias piezas que comenzaron a plegarse sobre sí mismas. Nuestros sensores detectaron fluctuaciones magnéticas, insinuando que su propio reactor estaba perdiendo el control. Coqueteó con el borde del orden y la destrucción durante unos momentos tensos antes de caer en el caos. Los restos de la poderosa nave se fusionaron en una monstruosidad deforme, doblándose como una bola de papel. Nuestras comunicaciones volvieron a la vida, sorprendiéndome. Lo que sea que hubiera estado interfiriendo nuestras transmisiones debía haber estado a bordo del destructor. ¿Alguien me escucha? Por favor, si alguien me escucha, díganle a mi familia que la amo. Parte 41. Porque los humanos evitan la guerra. La voz pertenecía al mismo oficial que había tratado de detenernos antes. Todas las naves terranas se les ordena retirarse. Abandonen el sistema. Repito, abandonen el sistema. Lleven la noticia de regreso a la Tierra a toda costa. Me sorprendió escuchar la palabra retirada llamada por nuestro canal. No estaba seguro de que esa palabra existiera en el léxico humano. Carlos se inclinó hacia adelante con una expresión de disgusto en su rostro. Señor, ¿y los refugiados? Oh, eres tú. El tono del oficial llevaba una mezcla de desprecio y decepción. Ustedes, chicos, nos compraron algo de tiempo. Estamos enviando transportes ahora. Si podemos entrar en curvatura antes de que nos derriben, no lo sé. Los devoradores estarán sobre ustedes en segundos. Están por todas partes. Necesitan una escolta. Probablemente vamos a morir. Estoy al tanto. Si te quedas, tú también morirás, chico bonito. Mi amigo negó con la cabeza, apagando el radio con un suspiro de frustración. Luego miró hacia atrás con simpatía en su mirada. Sin duda, estaba al tanto de nuestra falta de munición y del daño en nuestra nave. No podíamos lograr más. Habíamos hecho todo lo que podíamos. Cualquier ser razonable se iría y viviría para luchar otro día. Pero él no. Tiene razón, bien. Si pensara que haría una diferencia, me quedaría. Pero con esta nave... Traté de reprimir la culpa que nublaba mi mente. No sería justo pedirle a Carlos que muriera en vano, después de todo, solo porque tenía la muerte de mi hijo en mi conciencia. Pero supe en ese momento que abandonar a mi gente me perseguiría el resto de mi vida. Que incluso si los humanos ganaran más adelante, sería el único superviviente de una especie extinta. Por supuesto, lo sé. Me sorprendió lo brusco que sonaba mi tono, plano y sin emociones. Ni siquiera sonaba como mi voz. Hacia la Tierra, entonces. Mi amigo ingresó las coordenadas con premura, ya que no teníamos un momento que perder. Un grupo de naves enemigas se acercaba a nuestra posición, rodeándonos por todos lados. La mayoría de nuestros aliados sobrevivientes ya habían saltado lejos, lo que hacía que cualquier rezagado fuera un blanco fácil. Esperaba que nuestra curvatura siguiera funcionando, porque si no, estábamos a punto de ser aniquilados. Nuestro entorno brilló mientras nos sumergíamos en el hiperespacio, y el campo de batalla se desvaneció. Mi mente se llenó de pensamientos de venganza, con la ira ardiendo en mi pecho. Alguien o algo tenía que pagar por lo que había sucedido hoy. Parte 42. Porque los humanos evitan la guerra. Una mano humana se posó firmemente en mi hombro, sacándome de mi sueño. Despierta, general. La voz era firme e insistente. Necesitamos hablar. Gruñí y miré el reloj de un vistazo. No había pasado ni una hora desde que me quedé dormido y necesitaba desesperadamente ese sueño. Por mucho que me gustara la comandante Rykov, esperaba que tuviera una buena razón para despertarme. ¿No puede esperar hasta más tarde? Es
No, tenemos un problema, uno importante. ¿Era eso miedo en su voz? Mi cerebro se puso en alerta en un instante y salí de la cama sin más protestas. Si asustaba a la comandante, solo podía significar una de dos cosas. O los humanos habían hecho algo terrible, o había una amenaza apocalíptica en el horizonte. No estaba seguro de cuál de las dos me preocupaba más. Rykov me guió fuera de mis aposentos, tejiendo un camino a través de los sinuosos pasillos de la nave insignia. Su silencio era inquietante y algo fuera de lo común. Por tentador que fuera exigir respuestas, tenía la sensación de que las obtendría lo suficientemente pronto. Entramos en una sala de conferencias donde nos esperaban dos individuos. Reconocí al refugiado devorador de nuestras aventuras anteriores, pero no al humano rubio que estaba sentado junto a él. El humano estaba encorvado en su silla, con aspecto derrotado y exhausto. Bien, tenía una mirada ausente en su rostro, ni siquiera reaccionando a nuestra presencia. La comandante carraspeó, frunciendo el ceño con desagrado. Capitán Larson, por favor, repite lo que me dijiste, incluyendo la parte sobre abandonar un campamento de refugiados a su suerte. Parte 43. Porque los humanos evitan la guerra. El capitán Larson se estremeció como si lo hubieran abofeteado. Con todo respeto, señora, nuestro caza estaba averiado y sin municiones. Habría sido un ejercicio inútil. No quiero tus excusas. Empieza desde el principio. Bueno, para resumir una larga historia, establecimos un campamento de refugiados en una base militar que los devoradores atacaron sin previo aviso. Sus escudos fueron mejorados. Ninguna de nuestras armas principales funcionaba y la mayoría de nuestra flota fue destruida en combate. El capitán Rubio hizo una pausa, evaluando mi reacción. Logré mantener mi expresión neutral, pero un nudo de temor se formaba en el fondo de mi estómago. Nuestro comandante nos ordenó retirarnos del sistema. Creemos que estarán en ruta hacia la Tierra en breve. Habían pasado solo unos días desde la victoria decisiva de los terrícolas sobre los devoradores, y sus armas ya se habían vuelto ineficaces. Me estremecí al recordar lo fácilmente que los humanos habían superado las defensas de la capital. El arsenal de la Federación parecía juguetes en comparación. Si ninguna de sus armas funcionaba, no teníamos ninguna posibilidad. No pude evitar sentirme responsable, ya que fui yo quien persuadió a Rykov de no eliminar su mundo. En retrospectiva, tal vez los devoradores deberían haber sido exterminados mientras tuvimos la oportunidad. Habría sido la opción pragmática, aunque no la moral. Según mi memoria, la embajadora Johnson dijo algo así como: prefiero que mueran ellos en lugar de nosotros. En su infame discurso en el Senado. Ahora, con toda la galaxia enfrentando la extinción, tal vez la Federación entendería esas palabras. ¿Tenía esta base armas de nanotecnología? Pregunté. El capitán Larson suspiró. Por supuesto, todos nuestros puestos avanzados las tienen. Ni siquiera quería abordar las implicaciones de ese comentario, ya que significaba que los humanos poseían miles de esos misiles que alteraban la realidad. Un almacén de ese tamaño. ¿Estaban los terrícolas planeando nivelar una pequeña galaxia o algo por el estilo? Debe de haber alguna debilidad, algún punto vulnerable en su defensa. Armas de pequeña escala, aunque no precisamente poderosas, comentó Larson mientras golpeaba sus dedos en la mesa, con los ojos en blanco, mientras pensaba. Son vulnerables a tácticas de embestida, aunque no intentaría eso como primera opción. Esas opciones son menos que ideales. ¿Cuánto tiempo les llevará llegar a la Tierra? Mi mejor estimación, unas pocas horas. Correcto.
Estamos condenados. Miré a la comandante Rykov. Por favor, dime que tienes uno de tus terribles planes. Bueno. Ni siquiera una sonrisa de parte de la humana de cabello oscuro. Evitaba el contacto visual, lo cual no era una buena señal. Creo que tenemos que sacar las armas del juicio final. 44 y 45. Porque los humanos evitan la guerra. Bombas de nanotecnología que podían desintegrar toda una flota. ¿No eran sus armas de último recurso? Según sus simulaciones, tenían un 5% de probabilidad de destruir el universo. Lo que Rykov estaba mencionando tenía que ser verdaderamente espantoso. Estoy seguro de que esto me va a encantar. ¿Qué son exactamente? Las llamamos bombas gravitatorias. Pueden usarse para causar una explosión estelar. Algunos en la Federación nos verán como monstruos. De hecho, ya lo hacen. Pero necesitamos terminar el trabajo. ¿La humanidad tenía el poder para apagar estrellas? ¿Podían convertir sistemas enteros en inhabitables en un abrir y cerrar de ojos, condenando a especies con un simple gesto? A estas alturas, era consciente de que eran una especie peligrosa para hacer amigos, pero su capacidad para la violencia nunca dejaba de sorprenderme. ¿Por qué habrían siquiera imaginado algo así durante siglos de tiempo de paz? El capitán Larsson se inclinó hacia adelante, dando un codazo al hombro de Biem. ¿Qué piensas? Háganlo. Hay destinos peores que la muerte. Hemos sufrido lo suficiente. ¿Y tú, general? ¿Tengo tu bendición? Siempre. Hay destinos peor que la muerte. Pero una cosa, no lo verán por el bien venir de a la los tierra. devoradores. Intentarán detenernos. Estoy segura de que habrán dejado algunas naves atrás. Tendremos que abrirnos camino a través de ellas. ¿Y qué pasa con los que se dirigen a la Tierra? Según Bayem, están programados con un interruptor de apagado si pierden el contacto con su mundo natal. Borramos la IA, matamos 2 pájaros de un tiro. Hice una mueca. Lo que estábamos a punto de hacer equivalía al genocidio. Y no puedo decir que se sintiera bien en mi conciencia. Millones de devoradores esclavizados perecerían junto con el IA y no habría oportunidad para que los rescatáramos. A pesar de sus palabras tranquilas, la tensión en el rostro de la comandante me decía que sentía el mismo peso. Debe hacerse, deberíamos partir lo antes posible. Muy bien, Larsson, Biem, desembarquen de inmediato. Mis guardias los escoltarán. Pero señora, queremos unirnos a usted. Esa fue una orden. Ambos se ven hechos polvo. La comandante se volvió hacia mí y noté las ojeras bajo sus ojos. Ella tampoco se veía bien. General, sígueme hasta el puente. Tengo un asunto privado que discutir en el camino. Le seguí, encontrando mucho más fácil seguir su paso rápido que antes. La terapia de nanotecnología debió haber tenido un impacto positivo en mi estado físico. Ciertamente me sentía más fuerte, incluso más joven. Eso me recordó que necesitaba negociar un acuerdo para llevar la tecnología a casa. Podría mejorar la calidad de vida, revolucionar el campo de la medicina y fortalecer nuestras fuerzas. Con las innovaciones humanas en nuestro bolsillo, podríamos traer una nueva era dorada para los Yatari. Mala idea. Tal vez no sea el momento adecuado, pero dudé, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Si sobrevivimos a todo esto, estaba pensando que los Yatari podrían ayudar con tu investigación de nanotecnología. Si quieres socios, claro. Justamente de eso quiere hablar la comandante. Parte 45. Porque los humanos evitan la guerra. Sí, eso es lo que quería hablar contigo también. La comandante se pasó la mano por el cabello y suspiró.
Te prometí que no habría más tonterías, así que aquí tienes la verdad. Entiendes lo peligrosa que puede ser la nanotecnología. Lo último que quiere la Tierra es que caiga en manos equivocadas, así que no quieren que salga de nuestro territorio bajo ninguna circunstancia. Ya veo. ¿Eso incluiría a mí, por casualidad? La humana guardó silencio. Vaya, ¿soy un prisionero? No haría eso contigo, pero otros lo harán. Me ha gustado tenerte a bordo y pensé que tal vez podrías quedarte, como mi primer oficial. ¿Estás sugiriendo que me una al ejército terrano? Sí. Un puesto de mando sonaba mejor que una celda oscura, eso estaba claro. Una estancia permanente con los humanos no era exactamente lo que tenía en mente, pero no parecía que tuviera elección en el asunto. Claramente, Rykov sabía lo que implicaría exponerme a las nanotecnologías, pero no podía culparla, ya que la alternativa habría sido dejar que muriera. Sin embargo, la idea de no volver a ver mi hogar era casi demasiado para soportar. Y algo me decía que los humanos harían un gran espectáculo público con mi traslado, usándolo con fines de relaciones públicas. Mi legado sería destruido, mi nombre maldecido y difamado entre mi gente. Sería recordado como el general que abandonó el barco a la primera señal de problemas, y eso realmente no podía vivir con ello. No es mi primera opción. Lo sé, lo siento. ¿Sabes lo que hacen mis compatriotas a los traidores, comandante? Porque eso es lo que verán como traición. A los que capturan, les abren en canal desde la cabeza hasta los pies y les echan ácido en el interior de sus cuerpos. Y su linaje se considera manchado durante 100 generaciones. Sus familias se burlan y golpean. Cualquier hazaña que hayas logrado se quema de las páginas de la historia. Tu nombre solo se menciona con las maldiciones más viles. Sería mejor morir. Entonces les diremos que has muerto. Con honor. No saben que estás vivo. Eso podría ser aceptable, lo pensaré. Mis lealtades primarias siempre estarían con los Hatari, pero quizás podría encontrar una manera de proteger sus intereses desde lejos. Tus valores y principios no se negocian. De la misma manera en que los humanos vigilaban a sus vecinos. Si dependiera de mí, nuestras especies trabajarían juntas, pero si la Unión Terrana estaba tan decidida a mantener su progreso para sí misma, era necesario un enfoque diferente. Ninguna de esas preocupaciones sería relevante si fracasábamos en nuestra misión, por supuesto. El destino de la galaxia dependía de las próximas horas y sería agradable si solo por esta vez todo saliera según el plan. Ya me he picado. Continuemos. Porque los humanos evitan la guerra. La última vez que vi a los humanos involucrarse en un compromiso oficial, desplegaron un total de 5 naves. Eso fue todo lo que necesitaron. Esta vez habían reunido una armada apropiada, reuniendo miles de sus mejores naves. Se había enviado un mensaje a la Federación, informándoles del desastre en el campamento de refugiados y advirtiéndoles que se prepararan para una incursión de los devoradores, en caso de que fracasáramos. Sin embargo, los terrícolas optaron por no solicitar asistencia militar ni divulgar los detalles de su plan. Sin duda, el sabotaje de la oradora seguía grabado en su memoria. La movilización repentina de la Tierra, a pesar de sus razones dadas, sin duda despertó algunas alarmas en la Federación. Las dos partes desconfiaban profundamente la una de la otra a la luz de los acontecimientos recientes y dudaba que alguna vez se disipara. Demonios,
Incluso yo tenía miedo de la humanidad a veces. Pero ahora, mientras nos dirigíamos hacia nuestra confrontación final, solo me preocupaban los humanos, especialmente Rykov. Tal vez no entendiera el lenguaje corporal humano, pero su postura me indicaba dolor. Estaba encorvada sobre su holo dispositivo, con la cabeza gacha. Sus hombros estaban encorvados como si hubieran cargado un gran peso. ¿Realmente estaba preparada para hacer lo necesario? Me acerqué a ella, dándole un toque en el brazo. ¿Estás bien? Parece que estás teniendo dudas. Bastante. No te preocupes, no vacilaré. Suspiró la humana, sacudiendo la cabeza. La gente en casa no entenderá lo que sacrificamos, lo que damos de nosotros mismos. Quizás tú tampoco, general. ¿Morir? Casi morir. Recibir un disparo. Ofrecí. Rykov rió amargamente. Más allá de eso, no vuelves a ser la misma persona. Tienes que vivir con las cosas terribles que has hecho y simplemente tratas de convencerte de que fue lo correcto. Es lo correcto. Se salvarán billones de vidas. Creo que hay honor en eso, le respondí. Quizás no hay buenas opciones hoy, pero créeme, no me da placer. La nave tembló violentamente cuando fuimos arrojados fuera del hiperespacio en los bordes del sistema de los devoradores. Resbalé por el suelo, gimiendo, cuando choqué contra una silla de metal. Eso no parecía una emergencia controlada. Parecía que nos habíamos topado con un campo disruptor de hiperespacio. El enemigo debió haber instalado algunas defensas nuevas mientras estábamos ausentes. Oí maldiciones a pocos pasos de mí y vi a la comandante Rykov de rodillas. Al parecer, chocó cabeza primero con una estación de trabajo. La sangre roja y sucia fluía de sus fosas nasales y su nariz estaba desviada de manera antinatural. Definitivamente estaba rota y, en mi estimación, implicaba una considerable cantidad de dolor. Me arrastré hacia la humana. Necesitas atención médica. Puedo supervisar. La comandante se levantó, apretando los dientes. Es solo un rasguño. Soldados, quiero que las armas estén listas ayer. Disparen a todo lo que se mueva y que no sea uno de los nuestros. Parte 47 y última del día. Porque los humanos evitan la guerra. La seguí cojeando, mirando con incredulidad. ¿Realmente iba a continuar como si nada hubiera pasado? Los humanos eran más resistentes de lo que parecían. Señor, tenemos otro problema. Llamó un alférez. Parece que el enemigo ha desprendido una cápsula de abordaje. Un grupo de abordaje ha infiltrado la nave. ¿Desde cuándo abordan naves? Creo que le tienen un odio especial a esta. La comandante frunció el ceño, limpiando un nuevo chorro de sangre de sus labios. General, nos faltan soldados a pie. Me gustaría que te reunieras con mi equipo de seguridad en el hangar principal y te encargues del comité de bienvenida. Manténlos con vida, si es posible. A pesar de haber recorrido varias veces la nave insignia, no estaba seguro de dónde estaba el hangar principal, pero pensé que podría encontrarlo. Lo último que quería era parecer incompetente, como la futura primera oficial de la nave. Asentí a Rykov y tomé un rifle de plasma del carro de armas. El arma era mucho más ligera de lo que recordaba, lo que atribuí a las mejoras de nanotecnología. Mi salida del puente fue rápida y esperaba que, siguiendo mis instintos, me llevara a mi destino. Pero después de dar algunas vueltas, quedó claro que me estaba dirigiendo en la dirección incorrecta. Los armarios con botellas de píldoras y jeringas sugerían que se trataba de la enfermería. No había un médico a la vista.
Los no combatientes probablemente estaban confinados hasta que la nave estuviera segura. Examiné las paredes en busca de un mapa. Debía haber algún tipo de instrucciones en alguna parte, al menos para los procedimientos de evacuación. Mis oídos se aguzaron cuando los pasos resonaron por el pasillo y suspiré aliviado. Quizás estos humanos pudieran orientarme en la dirección correcta. Estaba a punto de llamar, pero luego me di cuenta de que algo estaba mal. No eran los pesados golpes de las botas terrícolas. En cambio, era un sonido de golpeteo, como gotas de lluvia golpeando un techo. Nos hemos quedado en medio de la pelea. No hay más partes por el día de hoy. Ya yo creo que en unas semanas volvemos con esto y continuamos. No se olviden seguirme en TikTok, que es donde también estaré subiendo algunas partes. Mientras tanto, suscríbanse a este canal, denle like, comenten y cuando haya más partes las reaccionaré y las subiré, por supuesto, ¿vale? Nada, ahora, muchas gracias por seguirme, por el apoyo en Twitch, en TikTok, en Instagram me pueden seguir también. Y nada, si es que quieren que reaccione a alguna otra cosa, pues coméntenlo. Abrazo fuerte, nos vemos, bye.